Buenas noches. La verdad que estamos muy contentos de estar acá nuevamente en este día, jueves ya. Sandy, va avanzando la semana, fue una noche lluviosa en su inicio y listos para los análisis correspondientes. Así es, Buenas Julio. noches, Sandy. Buenas noches. Gracias por siempre estar atentos a este programa y también por comunicarse con nosotros por medio de redes sociales sobre los temas que analizamos y dándonos sus puntos de vista. También agradecemos esa retroalimentación. Vamos a iniciar entonces este análisis. Hablaremos acerca de un tema, Julio, que en los últimos días ya se han registrado varias solicitudes y es el tema de la extradición. Perfecto, así que vamos a empezar, por favor. Muchas gracias. Oficiales de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil y el Grupo de Reacción Rápida realizó el traslado de 4 personas que se encontraban recluidas en el Centro Preventivo de la Zona 18 y en el Cuartel Militar de Matamoros hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. Los reclusos contaban con una orden de extradición. Según informó el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, las personas con solicitud de extradición son investigados por autoridades de Estados Unidos, quienes indican a los guatemaltecos de haber participado en delitos relacionados al narcotráfico. Además, se presume que los indicados mantienen vínculos con carteles importantes dedicados a actividades ilícitas. Los extraditables fueron identificados como Gerson Blas Muñoz, Gilberto Gómez Jiménez, Julio Batres Otzoy y José Cruz Ojeda. Batres Otzoy y Cruz Ojeda ya habían completado el proceso para ser extraditados el pasado 17 de septiembre, pero al momento de efectuarle la prueba del COVID-19 como parte del protocolo, resultaron positivos, por lo que no pudieron viajar hacia Estados Unidos. Sin embargo, este jueves 28 de octubre las pruebas médicas no mostraron anomalías y se logró concretar la extradición de un total de 4 personas demandadas por el gobierno de Estados Unidos. Los extraditables viajaron rumbo a Norteamérica a eso de las 11 de la mañana y quedaron a la disposición del Tribunal Quinto de Sentencia de Nueva York, sindicados de los delitos de conspiración para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia. En lo que va del año, las autoridades policiales de Guatemala han capturado a 54 personas con solicitud de extradición. Bueno, pues acá lo tiene usted, 4 ciudadanos guatemaltecos acusados de delitos bastante fuertes, Sandy, porque estamos hablando de todos los temas relacionados con el narcotráfico. Se fueron para una situación bien concreta y bien difícil. Están siendo requeridos por la justicia norteamericana bajo la figura de la extradición. Por cierto, se ve que al menos este último viaje que tendrán por algún tiempo, dependiendo de sus condenas, fue un viaje cómodo en ese jet en que los vinieron a traer, pero les espera algo muy duro. Totalmente, Julio. Es oportuno poder hablar acerca entonces de esos procesos de extradición porque estas 4 personas pues enfrentarán ese juicio en Estados Unidos. También se daba el caso en otra situación también y en otro caso que se sigue judicial de un integrante de la comunidad judía que también está con una solicitud entonces de extradición, pero en este caso no por temas de narcotráfico, sino por temas de secuestro de menores de edad. Imagínate. Pero en su mayoría son solicitudes de extradición por temas relacionados al narcotráfico. Sí, son los temas recurrentes porque lamentablemente tenemos que aceptarlo, es decir, Guatemala se ha convertido precisamente, ya lo dijimos, en el puente ideal, cárteles del sur contra cárteles de México que aquí confluyen y por supuesto un territorio donde pasa la droga, donde se trasiega la misma, donde se produce la droga sintética y además donde se consume. Entonces, pues bueno, acá la justicia norteamericana estaba requiriendo a estas personas, se fueron y vamos a ver en qué termina todo esto, porque las penas en Estados Unidos por este tipo de delitos suelen ser bastante duras, a menos que logren también colaborar dando información que pueda llevar a jefes o a capos todavía más altos. De lo contrario, dependiendo del estado, y estamos hablando de Nueva York, pudieran haber penas hasta como el ergasto, lo que es la cadena perpetua, y en ocasiones hasta la condena a muerte. Entonces es difícil el panorama. Totalmente. ¿Qué te parece si vamos avanzando con datos, Julio, para este análisis? Claro que sí, correcto, Sandy. Vamos a verlos. Muchas gracias ahí en pantalla.
pantalla, la extradición, vamos a recordarlo todos, por favor, es el acto por el cual el Estado guatemalteco entrega a una persona bajo un acuerdo o un tratado vigente, a un individuo que está siendo reclamado en este caso por Estados Unidos para poder someterlo a un proceso penal o bien sea para el cumplimiento de una sentencia. En Guatemala existe en la legislación penal, Sandy, dos tipos de extradición, siendo estos la extradición activa y la extradición pasiva. La extradición activa es aquella en la cual el Estado de Guatemala le requiere a otro Estado la entrega de un presunto delincuente, mientras que la extradición pasiva es cuando Guatemala recibe a petición de otro Estado para que se le entregue un presunto delincuente capturado en territorio nacional. Así que aquí tenemos 4 casos bien concretos y específicos para su conocimiento y estudiantes de Derecho de algo que se llama extradición pasiva. El Estado de Guatemala, con el convenio de extradición vigente que tenemos con Estados Unidos, los entrega. ¿Tenían alguna situación pendiente aquí en Guatemala? No, porque de lo contrario tuviesen que haber sustentado esa situación jurídica antes de ser entregados a Estados Unidos. Así es, Julio. Vamos a ver cómo es el procedimiento que se sigue en estos casos de extradición cuando viene una solicitud. Hemos tenido especialmente el caso de Estados Unidos, ¿no? Que hace los requerimientos a Guatemala para poder llevarse a un ciudadano por distintos temas, especialmente el tema del narcotráfico. Pero ¿cuál es el proceso que se sigue? Porque hay uno administrativo y está el otro que es judicial, ¿no? Sí, claro que sí. En la parte administrativa, pues obviamente estamos hablando de toda la documentación que tiene que venir por una vía que en este caso es una vía diplomática y que obviamente tiene que llenar todos los pasos y requisitos de ley. Lo primero que tiene que existir, ¿verdad, Sandy? Para esa situación administrativa, que tengamos vigente un tratado de extradición. De lo contrario, es una petición que no surte ningún efecto. Agotados todos esos trámites que son netamente administrativos, se pasa a la vía judicial. Es decir, esto es conocido por el sistema de justicia guatemalteco y obviamente se tiene que dar una audiencia donde se les haga del conocimiento a las personas que van a ser extraditadas el motivo, la causa y la razón por la cual van a ser. Ellos pueden oponerse también, porque esto hay que decirlo, hay un proceso de defensa inclusivemente o simple y sencillamente se pueden allanar al proceso de extradición. En este caso, pues ahí lo tenemos, digamos que de una manera relativamente fácil y sencilla, extraditados hacia Estados Unidos. Ahora, lo duro viene en este momento, porque la justicia norteamericana no es la justicia guatemalteca. Allá es una situación bastante más objetiva y más dura. Así es, Julio. La verdad es de que hemos visto también que los procesos avanzan de una forma más acelerada. Aquí tenemos una mora judicial en cada uno de los casos. Sabemos entonces que hay casos que llevan 2, 3 años, 5. Y no avanzan, ¿eh? Exactamente, y no se conoce entonces si la persona es culpable o es inocente. En cambio, con el proceso de extradición, bueno, Estados Unidos tiene un proceso que es más ágil y también entonces de esta forma en muchas ocasiones pues se prefiere ir avanzando, ¿no? Pero en ese proceso también hay largas que se le dan a las solicitudes como una estrategia también por parte de la defensa del acusado. Sí, pueden oponerse porque obviamente pues muchas personas implicadas en el tema del narcotráfico no quieren definitivamente ir a Estados Unidos porque saben lo que les espera. Ojo, aquí hay una situación, es su derecho y al final de cuentas se termina resolviendo y generalmente se resuelve en que el Estado de Guatemala cumple con el derecho internacional público, el derecho, el jus gentium, y lo entregan a Estados Unidos en este caso. Pero aquí hay una situación también bien complicada. Es decir, está bien, no se piden en este caso en extradición a 4 guatemaltecos, pero ¿cuándo vamos a ver en las noticias realmente que se están capturando y que se van a procesar a capos pero estadounidenses? Porque los capos resultan ser colombianos, ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos, resultan ser mexicanos, pero en Estados Unidos entonces ¿qué? La droga llega de una manera fantasma. No, aquí es que tenemos que ver también que aquel país tiene que hacer sus esfuerzos bastante grandes, no solo por llevarse a los capos de estos países, que me parece muy bien, por combatir el narcotráfico al interno de Estados Unidos. Totalmente, Julio. Quisiera que fuéramos avanzando también en el tema de, bueno, sabemos que muchos de los procesos de extradición, los requerimientos los hace Estados Unidos. Así es, correcto. Por el tema de que el narcotráfico y entonces también la problemática que se da y la relación que se tiene en cuanto a la comisión de este delito entre guatemaltecos, con el tema del traslado, la distribución de la droga, exactamente. Sí. Pero Guatemala no es solo con Estados Unidos que tiene un acuerdo de extradición, Julio. Eso es verdad. Tenemos
pocos, pero hay acuerdos de extradición con otros países. Vamos a ver unos datos que son importantes para que podamos resaltar esta situación. Y fíjese usted lo siguiente, es que Guatemala tiene signados 5 tratados actualmente de extradición con países como Bélgica, como España, Estados Unidos, Gran Bretaña y México. Asimismo, existe una convención de extradición vigente entre Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Y el proceso de extradición es largo, pues primero deben de llenarse, como ya lo explicamos acá, los requisitos administrativos y luego legales, judiciales, para admitir esa extradición. Ahora, Sandy, esto es un dato muy interesante, ¿no? Porque durante el presente año son ya 54 personas las que han sido detenidas con fines específicos de extradición, entre los cuales 44 son por delitos relacionados al narcotráfico. Y una cosa que tengo que mencionar y que es muy importante, es decir, cuando Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, requiere a estas personas, no es porque, démelos, voy a investigar, ya tienen toda una investigación, ya presentan todas sus pruebas y entonces esta gente va directo al juicio allá, que sería la tercera fase del proceso penal. Claro, entendamos algo, es decir, son sistemas penales bien distintos. Aquel es el sistema anglosajón a través de un juicio de jurados, pero ya hay toda una investigación hecha por la fiscalía correspondiente. Sin duda alguna, Julio, estos procesos entonces se van agilizando, se van pues presentando también en nuestro país. De hecho, son varios los guatemaltecos que ya han sido trasladados. Hay otros que todavía están entonces dándole largas o enfrentando un proceso por las solicitudes de extradición. Pero aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede llevar un juicio como estos? Un juicio de extradición, digamos, el hecho de resolver el proceso acá en Guatemala, dependiendo si no hay mucha oposición, debería ser una situación de 3-4 meses a lo sumo. Pero recordemos que en Guatemala ya hemos tenido casos de casos. Recuerde usted el caso de aquel narcotraficante conocido como alias El Fantasma, que tras recurso costó más de 1 año y tantos meses para poder llegar a la resolución final, en la cual al final de cuentas también terminó allanándose y dijo, está bien, me voy para Estados Unidos. Porque muchas veces lo que buscan, fuera de ganar tiempo y permanecer aquí en Guatemala, donde obviamente es más permeable el sistema de seguridad y justicia, es tal vez entablar ya ciertas negociaciones y decir, bueno, me voy, beneficios, porque voy a darle información sobre capos más altos, ¿verdad? Capos más altos en cuanto a jerarquía. Y lograr así una reducción de penas y distintas situaciones entonces jurídicas que se pueden obtener. Es una de las estrategias entonces que se plantea, correcto, Julio, y que es parte de las negociaciones entonces que busca el extraditable, pues poder pactar entonces con autoridades norteamericanas. Julio, hay algo que sorprende y es el hecho que, bueno, ¿qué dice la ley? Para poder entonces extraditar a alguien, primero debe enfrentar el juicio por los delitos cometidos en nuestro país y después de cumplir, de ya ser condenado, de cumplir la pena, después ya enfrenta el tema de la extradición para que Estados Unidos lo pueda pues también juzgar. Pero aquí en el tema de que, bueno, ya pagó la condena en Guatemala y por el mismo delito también lo puede, pues, pagar o puede ser procesado en otro país. ¿Cómo se maneja el derecho internacional en este punto? Bien, recordemos un caso paradigmático para ponerlo como ejemplo, y es el caso de un expresidente guatemalteco, ¿no? Alfonso Portillo, que fue pedido en extradición por Estados Unidos, ya había sido requerido por la justicia guatemalteca, enfrentó juicio oral y público aquí en Guatemala, del cual hay que decirlo, al final de cuentas obtuvo una sentencia que fue bien corta y que pues con el tiempo que llevaba ya en prisión preventiva prácticamente la había terminado de pagar. En ese sentido, posteriormente ya fue llevado hacia los Estados Unidos, solventada la situación jurídica que estaba relacionada, hay que decirlo, ¿no? Porque si bien algunas cosas eran relacionadas propias a la corrupción, otras venían de malversación y de cuestiones de lavado de dinero, porque ese era el problema por lo que le estaba pidiendo Estados Unidos, que había utilizado el territorio estadounidense para lavar dinero, y entonces fue juzgado allá también, donde fue condenado, también hay que decirlo, con una pena bastante corta, y regresó a Guatemala. Entonces sí se puede, no son situaciones que si bien son las mismas, digámoslo así, son en distintos países. Lo que está prohibido por ley es que alguien sea sometido a la justicia 2 veces en Guatemala, por ejemplo, por el mismo delito. Exactamente. Así bueno, es. Vamos cerrando entonces con este primer tema de análisis sobre los extraditables. Hoy le damos a conocer sobre estos 4 guatemaltecos que enfrentarán la justicia norteamericana. Y las noticias también. Y en las noticias, bueno, salen también en primera plana, ¿no?
Bueno, finalizaremos este tema y regresando vamos a hablar acerca del Plan Nacional de Vacunación, porque ya hay algunos centros que se están cerrando. Bueno o malo, vamos a verlo, pero sí es cierto, ya se están cerrando. Así que por favor usted no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Con lágrimas en los ojos, voluntarios que apoyaron las extensas jornadas de vacunación mostraron su satisfacción tras 6 meses de labores. Autoridades de la Universidad de San Carlos y del Ministerio de Salud clausuraron el centro de inmunización habilitado en el CUM en la zona 11 capitalina. En el recinto se vacunaron a 97,000 personas de diferentes zonas de la ciudad capital, con el apoyo de 500 voluntarios, quienes recuerdan el cansancio, pero también las risas y satisfacción de servir al prójimo. 6 meses, me lo repito y no lo creo. Pasó tan rápido el tiempo. Hubo momentos en los cuales dije ya no más, pero aquí estoy terminando mi trabajo de la mejor manera. 6 meses que no fueron fáciles. Hubo desacuerdos, hubo enojos y hasta maltratos. Claro, la población guatemalteca no es fácil de tratar, pero aún así lo recibí a todos con una sonrisa y de la mejor manera. No todo es malo, también hubo risas, felicitaciones y agradecimientos. Me asombra el solo pensar cuánta gente se vacunó en este centro durante todo este tiempo, habiendo días donde se vacunaba más de 1,000 personas y días donde se vacunó solo más de 100. Inicialmente, la USAC apoyaría durante 4 meses a las autoridades de salud con el proceso de vacunación, pero se extendió hasta 6 meses. Autoridades dieron a conocer que este viernes también será clausurado el centro de vacunación vehicular habilitado en el campus central de la USAC. El 94% de la población de la ciudad capital ya tiene la primera dosis, mientras que el 62% tiene el esquema completo de vacunación, según datos del Ministerio de Salud. Bueno, aquí tenemos que partir de una base que es eso último que acabamos de escuchar en la nota. Es decir, cuando hablamos, televidentes y Sandy, que 94% de la población que habita este centro metropolitano, esta ciudad capital, ya está vacunado al menos con primera dosis, bueno, es una cifra bastante alta y no menos buena deja de ser considerando el estándar guatemalteco, ese de 60 y pico % ya con esquema completo. Por supuesto que esto entonces empieza a tener una justificación para ir cerrando algunos centros de vacunación y solo ir también ya quedándose con algunos pocos, llamémoslo así, para completar el esquema de los que hacen falta. Muy bien en la ciudad capital, pero ¿qué pasa en el interior de la República? Es que ahí es donde está la situación un poco complicada. Totalmente, Julio. Sabemos que en el interior de nuestro país hay muchas personas que todavía no han entonces sido vacunadas. ¿Correcto? Tenemos los casos donde se ha llevado la vacunación, pero que la gente se rehúsa, ¿no?, a ser vacunada, y situaciones ahí que se han tenido entonces también. Pero beneficios y también quitar entonces todos esos mitos que existen, la verdad, en varios departamentos. Sí, imagínate, en la capital hay algunas personas que todavía creen esos mitos sobre que van a quedar estériles, sobre que es algún tipo de tecnología, de chip que nos están inyectando y tantas cosas aquí en la capital donde de verdad se ha tratado de informar y todo. En lugares donde no se habla del tema, yo creo que es más complicado también. Es complicado, definitivamente. Lo que tenemos, de alguna manera, creo yo que reconocer y agradecer es la cooperación, ¿no?, que otras instancias y otras instituciones, en este caso la Universidad de San Carlos, pues ha tenido para este proceso de vacunación. Así es. Y bueno, se cerrará ese puesto de vacunación del CUM, se va a cerrar también el puesto de vacunación vehicular que está en el campus central de la USAC, pero que bien, fue una, creo yo, extraordinaria colaboración. Ahora, creo que el llamado, inclusive para las mismas autoridades universitarias de la USAC, si se le puede hacer desde acá a la medida, es que ellos tienen también otros centros que no están en el área metropolitana, sino que en el interior de la República. También. Allí es donde pudieran seguir colaborando con Guatemala. La verdad que sí sería oportuno aprovechar este recurso que se tiene para poder entonces apoyar y
también ir avanzando entonces en este Plan Nacional de Vacunación, Julio. Mira, la verdad es de que el esfuerzo y el apoyo que se brindó por parte de la USAC es muy importante porque primero se habló que iban a estar durante cierto tiempo. 4 meses. Exactamente, estuvieron más de 6 meses brindando entonces ese apoyo, todavía dieron un poco más de esa milla extra de la que se habla mucho. Y hubo muchas personas que aprovecharon también la oportunidad de este centro de vacunación, donde incluso pues algunos compañeros de acá pues también fueron a estos centros para poderse vacunar. Aprovecharon esa situación. Los que aprovecharon, los que tenían también la oportunidad de tener ese acceso, de que estaba cerca, de verdad, qué bueno que lo aprovecharon. Correcto. Porque aquí vamos a llegar a puntos donde probablemente otros centros también empiecen a cerrar, Julio, porque mira, ya va a ser difícil. Hay algunos centros de vacunación que de verdad durante varios días han reportado poca afluencia de personas. Hay que cerrarlos. Acudir a entonces también es un recurso que se está mal utilizando o que no se está aprovechando, para detallarlo mejor. Y también no se puede tener en funcionamiento un centro que al final la gente no lo está aprovechando, porque también es un gasto. Así es. Gracias, por cierto, a los voluntarios, ¿verdad? Se les reconoce, gracias, extraordinario. Ese diploma que les dieron, pues vale, pero lo que más vale es la satisfacción personal que ustedes se llevan de haber servido a Guatemala. Vamos con datos. Adelante. Vamos entonces con estos primeros datos para que usted los vea ahí en pantalla. Desde semanas atrás, Sandy, se había anunciado la decisión lógica, ¿no?, de cerrar centros de baja afluencia de personas y dejar funcionando los centros de afluencia masiva. Incluso hoy se dio por finalizada la cooperación, al menos en este CUM de la USAC, que permitió la utilización de ese centro como un centro de vacunación. La parte clave de esta decisión, el cierre de centros de vacunación, es la alta tasa de vacunación, al menos en la ciudad de Guatemala. Se lo repetimos, 94% de los capitalinos ya tienen al menos una primera dosis y 62% ya tienen su esquema completo. A lo preocupante, porque eso sí no deja de ser preocupante, porque siempre a última hora, ¿no? El otro año ya van a haber personas corriendo que mire que para el trabajo, que mire que para esto, que mire que para viajar necesito la vacuna, entonces ya les va a ser bastante más difícil y complicado encontrar toda esa gama de centros que por muchos meses durante este año estuvo en disponibilidad de poder utilizarse y que ahora pues empiezan a cerrar. Así es, Julio. Mira, se han establecido, se han habilitado centros de vacunación en varios puntos, en centros educativos, en centros comerciales también, que, mire, de verdad, si usted todavía no se ha vacunado, aproveche, porque no sabemos en qué momento van a empezar a cerrar, porque de verdad, si no hay gente que esté acudiendo para poderse vacunar, entonces ¿de qué sirve poderlos tener? Porque la verdad que la demanda es muy baja comparado con el esfuerzo que se hace, con los recursos que se gastan para que esté funcionando un centro. Sí, es que tal vez lo que no se ve, ¿verdad?, de los centros de vacunación es el hecho de que desde que entras al centro, te vas acercando, hay personal que te va guiando, que te va indicando, hay personal de seguridad, está PNC, está el Ejército de Guatemala, está el personal propio del Ministerio de Salud Pública, hay voluntarios en otros casos, y no tiene una justificación el que se dé toda esta movilización para que la gente no llegue. Así que recuerde, por el momento, una cosa que es importante nuevamente decirles, la vacuna es opcional, pero es gratuita, no es voluntaria y gratuita. En algún determinado momento puede ser que ya no sea gratuita y que sea obligatoria. Así que, si nos falta, si nos falta un, casi un 30%, un 28% todavía de capitalinos para que puedan acudir a la vacunación, creo que es el momento de pensarlo, porque después va a estar difícil. Complicada, la verdad, la situación. Mira, Julio, yo la verdad es de que sé, la verdad que todo es un costo, que todo requiere también un tiempo, que se estableció, por ejemplo, este centro del CUM, que solamente estaba por 3 meses, se extendió, y bueno, 4 meses y se extiende, pero más que cerrar los centros, creo que sería oportuno poder evaluar el hecho de llevar entonces este mismo recurso a otra parte. Lo que tú decías es muy cierto. La Universidad de San Carlos pues tiene otros centros universitarios en otros puntos del país que podrían entonces, bueno, el CUM cierra, ¿qué posibilidad hay de que algunos voluntarios o poder entonces tomar en cuenta a otro personal, porque también pues resulta pues cierto cansancio, ¿no?, para este personal, para poder trasladar también este mismo mecanismo que funcionó muy bien en la capital
algún Así departamento y Sí. poder entonces ir avanzando y que ellos puedan entonces ir apoyando también. Podría ser una de las estrategias que se podrían utilizar, pero aquí el punto es que quien debe controlar esto y también coordinarlo es el Ministerio de Salud, porque es el responsable. De Salud es el principal responsable. Al menos estamos hablando de aquellos grandes centros universitarios de San Carlos. Nos referimos al CUNOR, nos referimos al CUNORI o al mismo CUNOC para el tema del occidente, por lo menos para tenerlo regionalizado, que yo creo que eso sería muy importante, porque la labor que han realizado es óptima. Tenemos otros datos que probablemente sea el momento también óptimo para que podamos analizarlos y verlos con usted. Así que ahí en pantalla aparecen, porque Sandy, es lógico que una de las medidas más efectivas para el combate de la pandemia se base en la vacunación universal, ¿no? Esa inmunización de rebaño. En Guatemala, aunque al principio fue difícil contar con las vacunas, al día de hoy hay una disponibilidad de dosis que puede abarcar a buena parte de la población. De hecho, como lo veíamos anteriormente, Ciudad de Guatemala ha logrado una gran cobertura, al igual que San José del Golfo y Salcajá, municipio de Quetzaltenango. Esto también hay que recalcarlo y felicitar a estos municipios, porque probablemente allí es donde las autoridades locales y municipales han hecho un buen trabajo. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que ahora también el resto de autoridades, de consejos municipales, hagan sus mejores esfuerzos para que en su municipio, en sus aldeas, en sus caseríos y en sus comunidades pueda llegar la vacuna de manera pacífica al menos, y que la gente lo pueda hacer, porque que no vuelva a pasar aquello que se destruyen las vacunas y que se prohíbe que la gente literalmente tenga acceso a. La verdad que sí, Julio. Mira, ¿quién más, qué otra entidad podría ayudar al Ministerio de Salud con este tema? Porque también, siendo conscientes, sabemos que el rector de este tema pues es Salud. ¿Correcto? Pero que también necesita apoyo, porque realmente es un gran reto el que tiene el Ministerio de Salud para poder entonces avanzar en este plan de vacunación, pero sobre todo también controlar el tema de los contagios. Aparte de ello, la atención de las personas, de los pacientes que están entonces hospitalizados, tanto de grado moderado, también como los estados ya más delicados. Críticos, sí. Exactamente. Entonces, vemos que realmente hay mucho que hacer en el Ministerio de Salud, pero cómo poder coordinar para poder tratar de una mejor manera el manejo de la pandemia y el tema preventivo, así también como el tema informativo en cuanto a la vacunación, en cuanto a las medidas y también a esas normas que se pueden ir estableciendo. Rápidamente, Sandy, yo creo que este es el momento ya de no pedir colaboración ni favor, sino que decir, esta es una situación de prioridad nacional por parte del Ministerio de Salud. Señores de la Universidad de San Carlos, gracias, pero hay otras universidades privadas que han estado colaborando y pueden colaborar también bastante. Los gobernadores, las corporaciones municipales como primeros actores y algunas otras cuestiones que de verdad seguimos haciendo el llamado a ellos, ¿no? Queremos algo un poquito más interactivo, y eso con esto vamos a concluir. Las iglesias, es decir, tanto la rama de la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica pueden también contribuir muchísimo a esta situación. Así es. Quisiéramos verlos más en acción. Así es. Y hablando del tema municipal, sabemos que los alcaldes tienen un gran nivel de responsabilidad en cuanto al manejo y también el apoyo que se debe brindar para el tema de la pandemia, especialmente en cuanto a las restricciones, en cuanto a las medidas de bioseguridad, la vacunación. Pero, Julio, son pocas las municipalidades que hemos visto que sí han mantenido ciertas medidas a nivel local, ¿no? Sí, creo que vale la pena analizar ese tema. ¿Te parece si cuando regresemos de esta breve pausa lo hablamos? Por supuesto. Ya volvemos entonces con este análisis. Usted acompáñenos. Regresamos enseguida. Así es, no cambie, porque nosotros somos a la medida. Bueno, y tal y como finalizamos, Sandy, el bloque anterior, diciendo el papel protagónico que los alcaldes y sus corporaciones municipales pueden tener, hay lugares donde sí se están tomando medidas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es en la antigua Guatemala, donde el Consejo Municipal decidió algo que parece bastante radical, pero que por segundo año se va a hacer. Se van a cerrar el 31 de octubre, día de Halloween, porque en la antigua Guatemala, pues, así como es muy cultural, también es de mucha fiesta, ¿no? O solía serlo, al menos hasta antes de la pandemia. Hay mucho extranjero que trae este tipo de fiestas y de tradiciones, ¿no? ¿Salías a pedir dulces, por cierto, en Halloween? No. No, porque es que esa tradición no es nuestra, pero si a usted le gusta, está muy bien. A mí particularmente no.
van a estar cerrados los bares, van a estar cerradas las discotecas. Bien por la antigua Guatemala, pero faltan 339 municipios para que hagan algo. Entonces, aquí hay que analizar que también hay otros lugares donde algo sí se ha hecho, ¿no? Sí, la verdad es de que el tema de las fiestas de disfraces, Sí. con la temática por el tema de Halloween, se lleva a cabo en varios lugares, ya no solo en la antigua Guatemala, no solo en la ciudad de Guatemala, sino también en otros departamentos, Correcto. Julio, que sería oportuno entonces verificar que si hay lugares que van a hacer este tipo de actividades, bueno, ¿cuáles son las normas de bioseguridad que van a tener también? Sí. La policía, por su parte, ha indicado que va a hacer operativos el fin de semana Y en qué las bueno. discotecas y en todo centro nocturno. Y qué bueno, porque esas imágenes que están en medio de nosotros dos son unas imágenes bochornosas. Les contamos que esas imágenes fueron de este sábado que recién pasó en la ciudad de la Antigua Guatemala, donde lamentablemente vecinos que obviamente no son de la Antigua, sino que son gente que llega particularmente de la ciudad capital, pues protagonizaron estos incidentes que quitan la paz, que quitan la tranquilidad y que tampoco tienen por qué estar soportando a los ciudadanos antigüeños. No, la verdad que no. Ahora, aquí hay una cosa, Sandy. Fíjate que no va solo orientado al tema que estamos hablando ahorita de la celebración o no del Halloween, eso sería lo de menos. Va orientado que es un fin de semana largo. Así y aquí es. lo que hay que evitar es aglomeraciones a toda costa en todos los lugares. La verdad que sí, es un reto muy grande el que tienen las autoridades, pero que al final deben entonces también establecer esos planes preventivos de supervisión Así para es. poder entonces controlar que la situación con la pandemia no se salga ya de los contagios que tenemos, sino que se logre mantener, ¿no? Poder entonces bajar incluso esos contagios, porque es muy importante. Y cualquier descuido, recordemos que puede entonces elevar esas cifras, y creo que ese es el punto al que no queremos llegar. Y ojo, porque vamos bien, ¿no? O sea, así como hemos venido advirtiendo durante tantos meses lo que podía pasar en las proyecciones para el mes de noviembre, ahora sí vemos, por lo menos en los reportes oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, bueno, 1000 y pico de personas detectadas contagiadas. Ha habido de verdad una reducción, pero claro, eso se entiende, digamos, a nivel metropolitano por la vacunación y otras medidas. Ahora, esto hay que evitarlo en otros lugares. Y habíamos hablado ya también que se pueden tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, acá no se va a abrir los cementerios para el 31, el 1 y el 2, pero en otros lugares sí se va a hacer. Sí. Se pueden hacer otras cosas también para aprovechar la visita de los cementerios y aprovechar para vacunación, o aprovechar para que presenten el carnet, o aprovechar para algo que tenga que ver con esto de la prevención. La verdad que sí, Julio. Y aquí no nos podemos basar en que, ay, bueno, es que la verdad ya no hay tiempo para hacerlo. Ya sabemos que a finales de octubre, el 31 de octubre especialmente, bueno, se tienen este tipo de actividades. Ya sabemos que el 1 de noviembre, que es lo que se realiza también. Es decir, son fechas que ya están establecidas y en las cuales también nosotros tenemos que ir, pues, previendo las situaciones y ya planteando proyectos. En este momento ya deberíamos de Sí. tener algún plan para fin de año, por ejemplo. Por ejemplo, bien por Zumpango y Santiago Zacatepeques también, que Sí. esa actividad de los barriletes la van a hacer de manera virtual. Van a continuar, mira, Julio, Sí. y eso es lo importante, Muy porque bien por ellos. no es que, bueno, hay pandemia, no se puede aglomerar personas, entonces lo dejamos para otro año. No, lo van a hacer, van a seguir manteniendo esa tradición, pero tomando alternativas, y una de ellas es la virtual. Y es que, ¿sabes una cuestión? Al investigar hoy unos datos, yo me sorprendí, porque Santiago Zacatepeques digamos, es un municipio bien chiquitito, pequeñito, pero llegan más de 100,000 personas antes de la pandemia, 100,000 personas por lo menos para ver esa actividad. Entonces, ¿te imaginas una aglomeración de esas? Pero bueno, vamos a ver datos, pero antes de ver los datos también quiero decir algo, es decir, también tenemos que hacer otro tipo de actividades con las municipalidades, que no hayan aglomeraciones en buses urbanos, en buses extraurbanos, Por que no los hayan traslados, Julio. Exacto, en mercados, en eso, porque si no de nada sirve, ¿no? De nada Totalmente sirve. no. Vamos con información. Vamos con la información, por favor, ahí tiene los datos usted en pantalla. Tal y como ya se ha analizado en varias ocasiones, Andy, las corporaciones municipales que representan el poder local sí pueden tomar acciones para prevenir el COVID. Algunas municipalidades ya lo han hecho. Este es el caso de la prohibición del Consejo Municipal Antigüeño, que manda a cerrar bares y discotecas el 31 de octubre. Por cierto, solo para que estemos claros, los otros negocios van a estar abiertos y funcionando normalmente. Usted puede llegar. A su vez, en varios municipios se van a implementar medidas como los aforos controlados en los cementerios los días que sí estarán abiertos. Incluso hay ejemplos de municipios que sí permitirán el acceso a los cementerios, pero que van a solicitar en la entrada, y esto me parece muy bueno, la presentación del carnet de vacunación. Entonces, me parece muy bien. La verdad que sí, Julio, porque también, mira, hay que ser responsables, hay que también, bueno, usted quiere disfrutar, quiere de verdad, pues salir, cuídese,
vacúnese, porque son protecciones que al final entonces van a reducir el riesgo a los contagios. Pero si usted no se vacuna, si usted también no toma en cuenta las medidas de bioseguridad, bueno, el contagio va a ser, la posibilidad de contagio va a ser bastante alta, Julio. Sí, Sandy, lo que hay que evitar es que en este fin de semana largo, tan particular por el día, ¿verdad?, de muertos, el Día de los Difuntos, hay que evitar que pase lo del 10 de mayo. No, que se dé un repunte tremendo por aquellas aglomeraciones que también hay que decirlo. No necesariamente se dieron en lugares públicos y en negocios como esos, se dieron a nivel familiar. Y entonces aquí está la otra parte, y eso ¿cómo lo controlamos? Es que ahí está también la parte de responsabilidad personal para hacer, bueno, tengo una familia donde podemos reunirnos 24, 30 personas, reunámonos todos, muchachos, no hay problema. Y cuando nos reunimos, ahí estamos ya arriesgando a todo ese núcleo familiar. La verdad que sí, Perdón Julio. por el muchacho coloquial. Mucha. Y mira, Julio, aparte de esto, tenemos que aprender nosotros en que si yo me siento mal, no tengo que andar visitando a nadie. Bueno, ahí debo empecemos tomar por las eso. medidas, porque también se ha sabido de algunos contagios en donde las personas, ay, es que tengo gripe. No, aquí la verdad es de que con síntomas como gripe y situaciones así, es necesario tomar el distanciamiento, de verdad, no hacer Ser ese tipo de prudente. visitas, porque si no podemos arriesgar a alguien. Mientras sabemos si es una gripe, si es una alergia o si es COVID, la verdad que puede pasar de todo. Entonces no debemos andar en estas, porque de verdad he conocido casos en donde se han contagiado las personas de esta forma, ¿no? Sí. Llega alguien con que tenía gripe, pero no es COVID y ni siquiera se hacen la prueba Pero no para lo decir saben, que exactamente, verdaderamente, sí. entonces arriesgan a otras personas. Por Así eso es es. muy importante, este fin de semana largo, si usted tiene algún síntoma, por favor, no visite a nadie, Es lo quédese mejor. en su casa, resguárdese, cuide también a las personas que lo rodean, porque mientras sabemos si es un Cuide, contagio cuídese. o no, podemos contagiar a varias personas. Eso Y es creo que no es correcto. justo y es algo irresponsable. No, bastante por demás. Antes de ver los siguientes datos, hay algo que me preocupa realmente, porque no sé cómo se va a controlar. Tantos municipios que tienen playa, es decir, cómo se va a controlar Monterrico, cómo se va a controlar San José, cómo se va a Nunca controlar se ha Chaperico. controlado, Julio, No, y lo nunca. hemos visto. No, o sea que en no ningún tenemos momento. esperanza de que vaya a pasar. No, yo Bueno, creo que ahí está muy difícil que se pueda hacer. Y a mí me preocupa este tema, A Julio, ver. de las playas, Sí. porque de verdad la gente ahí no anda con mascarilla. Ni los locales, ni los visitantes. Y con el consumo de alcohol menos, ¿verdad? Se les olvida todo. Hay mucha libertad, sinceramente. Hay poco control. Y ojalá que se pueda hacer algo y las autoridades de verdad tomen conciencia. Cartas en el asunto. Claro. Sí. Vamos entonces con otros Adelante. datos. Sí, ojalá pues pueda pasar eso, ¿no? Porque una medida interesante que podría ser considerada es, por ejemplo, la de tener puestos de vacunación al ingreso de los cementerios, o bien permitir el ingreso de no vacunados, pero que presenten una prueba negativa ante el COVID-19. Eso es muy lógico. Inclusive, por cierto, una prueba que tiene que ser reciente, si no, no sirve. Inclusive tradiciones muy arraigadas en ciertos lugares, y ya lo dijimos, los barriletes, Zumpango y Santiago Zacatepec, los más emblemáticos, van a realizarse en colaboración del INGUAT de manera virtual y usted puede verlos, pero lo bueno es que no van a ser presenciales. La medida de cerrar bares y discotecas, donde pueden darse aglomeraciones para la celebración de Halloween, puede extenderse a otros municipios. Si ya lo hizo la antigua Guatemala, entonces que otros sigan también con ese ejemplo. La lucha frontal contra el COVID-19 nos obliga a tomar este tipo de medidas y otras de cuidado personal, que eso ya es la responsabilidad de cada quien, pero hay que tomarlas, porque si no, aquí lo lamentable va a ser, Sandy, que en 1 o 2 semanas vamos a hablar de que íbamos también y otra vez un repunte de contagios. La verdad que sí, estamos a tiempo de tomar conciencia, de verdad. Hay opciones en las que usted también puede pues relajarse, que ya le hemos hablado aquí del turismo responsable, ¿no? Donde hay Sí. muchos lugares que de verdad toman en serio el tema de la bioseguridad, que tienen establecido y cumplen con los aforos permitidos, con las medidas también que se pueden establecer, que hay incluso lugares donde usted puede reservar para poder visitarlos. Y no son necesariamente caros, Julio, pero son lugares que son responsables. Por este tipo de turismo debemos apuntar, por este tipo de Cuidado. recreación también, porque recordemos que aquí nuestra salud es lo más importante y si pues queremos hacer alguna actividad, analicemos los riesgos que pueden existir. Bueno, cómo yo los puedo contrarrestar y de esta forma disfrutar de un fin de semana largo. No estamos diciendo que está mal el hecho que se dé este fin de semana largo para todos los que No, tienen al la contrario.
posibilidad. No, por supuesto que está bien que usted pueda disfrutarlo, que descanse también de tanto trabajo, de tanto estrés que se puede llevar en el día a día, pero que sea muy responsable. Ese es el mensaje que le queremos dar. Así es. Un último llamado, esto va para las 340 corporaciones municipales. Por favor, controlen los buses, microbuses, transporte urbano y extraurbano, porque ahí ya nos está respetando el aforo. Vamos y regresamos con información que es de orden nacional. Así es, ya volvemos. No cambie, recuerda que nosotros somos a la medida. Y en la información nacional le damos a conocer que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República busca por medio de una propuesta de ley que se le pueda adelantar un 50% del presupuesto al Tribunal Supremo Electoral previo al año electoral. El Tribunal Supremo Electoral entregó una propuesta a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República para que un año antes de la contienda electoral reciban un 50% como adelanto de su presupuesto y avanzar en preparativos. Al respecto, la presidenta de la comisión, Lorena Teo, señaló que trabajarán en dicha propuesta para presentarla como iniciativa de ley, pues ven viable la petición. Es muy viable. Por parte de la comisión hemos analizado que es muy viable la petición que ellos hicieron porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque una de ellas es de que ese presupuesto en un 50% le sea trasladado un año antes. Entonces, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque preparar toda una contienda electoral incurren en gastos, incurren en todo ese procedimiento presupuestario que a ellos los limita y para cuando ya viene el evento electoral, pues hay debilidades, pero es por esa misma limitante que tienen. Entonces, sí, hay una propuesta encaminada en ese sentido, que como comisión en su mayoría la hemos visto bastante viable, de poderle trasladar un 50% en adelanto. Al momento, la Comisión de Asuntos Electorales se prepara para dictaminar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y una vez finalicen con dicho proceso, iniciarán con la elaboración de la propuesta para presentar la dirección legislativa. ¿Sabe usted que se presentaron ya los detalles del proyecto denominado Marca País, el cual busca posicionar la imagen de Guatemala ante el mundo? Vea, por favor, la información. El proyecto, que espera ser presentado en abril de 2022, tiene como objetivo mejorar la imagen de Guatemala a nivel internacional, atraer nuevas inversiones, aumentar el flujo del turismo, fomentar la competitividad y elevar la posición de las pymes del sector, entre otros beneficios. La marca país se tipifica como una estrategia de competitividad para Guatemala, para posicionar una imagen positiva del país en el exterior. Con ello se pretende atraer inversionistas. La marca país es una estrategia para posicionar y capitalizar la imagen, los valores y la reputación de Guatemala por diferentes medios. Y por ello es una tarea que debemos abordar juntos, porque también adquiriremos el compromiso de mantener y mejorar las características que definamos. El proyecto se condensará en un signo diferenciador, sea nominativo, figurativo o ambos, que utilizaremos para identificar al país en diversas actividades, particularmente en el turismo, el comercio y la atracción de inversiones. Tomando en cuenta que el Ministerio de Economía es el ente rector de dos de los ejes mencionados, es de especial interés para nosotros el desarrollo exitoso de este proyecto. El mundo admira los colores de Guatemala y creo que en esta marca vamos a lograr poder posicionarlo mejor. Que posee rubros estratégicos para la inversión, un sector productivo con bienes y servicios de gran calidad y con destinos turísticos de talla mundial. La construcción de esta marca país es un reto muy importante para todos nosotros, pero juntos, con una hoja de ruta clara, que ya la tenemos, estoy segura que lograremos una marca que identifique a Guatemala. El proceso de construcción será en 7 fases y tendrá un costo de poco más de 6 millones de quetzales. Perú, Colombia y Costa Rica son algunos de los países que cuentan con una marca país. Y el general Eric Melgar Padilla fue acusado por el Ministerio Público ante una jueza de mayor riesgo por el caso denominado manipulación de justicia.
El militar Eric Melgar Padilla fue capturado por la Policía Nacional Civil en agosto del 2012 por su posible vinculación al caso penal, manipulación de justicia, en el cual se investigó en un proceso paralelo el asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno, en diciembre del 2012. En el 2018, Melgar Padilla recuperó su libertad y logró que se anulara la orden de captura en su contra. Cuando fue detenido ante el juez del caso manipulación de justicia, alegó que no podía ser aprendido porque gozaba del derecho de antejuicio como presidente de un tribunal militar. En abril de este 2021 se estableció que Melgar no goza del derecho de antejuicio. La ley no establece que los integrantes de los tribunales militares tienen el derecho de inmunidad. En el juzgado de mayor riesgo C, a cargo de Silvia de León, el Ministerio Público acusó penalmente al sospechoso en su primera declaración. A lo cual usted proporciona dicha cantidad para que juntamente con el investigador de la Dirección General de Inteligencia Civil, Elmer Osvaldo Winter Aguilar, conocido con el alias de Brian, coordinaron el operativo, el cual se realiza sin éxito. Sin embargo, usted amenaza al señor Saravia por no haber conseguido el arma y le dice que usted lo va a encarcelar por no querer apoyar e incluso lo intimida llegando a su casa y obligándolo a mostrarle la casa del señor Hugo Leonardo Fonseca. El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno. Su hijo, el sindicado Eric Melgar Padilla, hizo responsable a su tío Oscar René Melgar. El caso fue remitido a la Fiscalía contra el Crimen Organizado en el 2012. Estaba a cargo del entonces fiscal Ronnie López. El ex jefe de la Fiscalía y ahora procesado, Ronnie López, creó ilegalmente un expediente e inventó la existencia de una red criminal para justificar el crimen de José Armando Melgar Moreno. Por este caso llamado manipulación de justicia enfrentarán un juicio en un tribunal de mayor riesgo el ex jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Ronnie López, Lesbia Verónica Montúfar Trejo y Dora Elizabeth Bonilla Berchein. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Mañana a las 21 horas aquí le esperamos. Lo esperamos con el análisis, por favor, síganos acompañando y cerremos así la semana de información. Que descanse. Chao.